Reanudamos con la sesión de la tarde que, como comentaba esta mañana, adopta el formato de mesa de experiencia le hemos dado como título Espacios de resistencia, experiencias inspiradoras para la justicia alimentaria. Y decíamos que el propósito de este segundo espacio dentro de esta jornada es el de dar a conocer y poner en valor iniciativas concretas que desde lo local están construyendo alternativas reales, es decir, están ensayando de alguna manera todos aquellos caminos o perspectivas para hacer posible algo que se ha comentado y discutido en la sesión de esta mañana, intentando buscar propuestas, ideas para hacer presión, de cara al periodo electoral de 2027, fortaleciendo de alguna manera las alianzas público-comunitarias. Entonces, yo voy a dar paso a una mesa de lujo en la cual vamos a escuchar tres experiencias muy interesantes que se están desarrollando luego, o sea, las tres compañeras ahora expondrán, digamos, y compartirán las ideas y los proyectos y luego podremos un poco compartir y debatir si hay preguntas, etc. Pues doy la palabra a Iria Costela de la Cooperativa de Biolibre de Getafe. Muchísimas gracias, Iria, por estar aquí, que nos va a hablar de un tema que también salió esta mañana, de la seguridad social alimentaria y el proyecto que ellas están implementando en Getafe, un proyecto piloto. ¿El micrófono está encendido? ¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Bueno, es que estoy un poco nerviosa porque he venido muchas veces a La Maliciosa, pero nunca he estado aquí. Entonces, me hace mucha ilusión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Mónica, FUEM, y gracias a todos por estar aquí en esta hora tan de la siesta. Pero bueno, intentaremos que sea divertida. Nos han pedido que contemos nuestra experiencia en el marco de las políticas públicas y espacios de resistencia y como no he podido estar esta mañana, sí que me he puesto, la presentación es casi para no olvidarme de seguir un hilo, ¿no?, de lo que quiero contar, y igual he puesto el nombre de Joserra porque no he podido estar esta mañana y me apetecía también tener un recuerdo para él. En alguna ocasión yo hablé con él de esta posibilidad de hacer algo con la seguridad social alimentaria y me encantaría saber lo que piensa de la experiencia que estamos intentando realizar y bueno, pues un recuerdo para él y eso. Muchas gracias. Antes de nada, para quienes no conozcáis la cooperativa, os voy a contar como muy brevemente qué es Biolibre. Biolibre es un supermercado cooperativo, estamos constituidos como cooperativa desde hace pocos años, pero llevamos funcionando como asociación desde el año 2014. Sobre todo de consumidores y consumidoras, pero también tenemos algún productor asociado y en la cooperativa. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro, lo que significa que todo lo que obtenemos de la venta de nuestros productos se revierte en las mejoras estructurales de la propia cooperativa, en hacer que siga funcionando precariamente pero dignamente y en mejorar los precios de nuestros productos que tenemos a la venta, porque el supermercado cooperativo Biolibre está abierto a todo el mundo. Las personas que somos socias, si hacemos una serie de cosas, tenemos un 7% de descuento en el precio de venta al socia le llamamos, y luego un precio de venta al público para todo el mundo que quiera entrar, que está bastante bien, sobre todo en frescos, como sucede yo creo que en todo el mundo de la agroecología, que en frescos muchas veces podemos equipararnos a precios de mercado convencional tranquilamente. Está autogestionado por sus socias y socios y se ubica en Getafe, que es un municipio de la zona sur de Madrid, del llamado Cinturón Rojo, de gente básicamente normal en términos de renta, quiero decir, gente de clase trabajadora y muy ordinaria en el mejor sentido de la palabra. Sobre todo, el proyecto se centra en la venta y consumo de alimentación agroecológica. Intentamos traer todo lo más directamente posible desde productores y productoras, aunque como casi todo este modelo de tiendas o de proyectos, también recurrimos a veces a distribuidoras de producto ecológico.
Y también vendemos cosmética e higiene con sello, o sea, con certificación ecológica. Pero ya digo que fundamentalmente lo que intentamos es hacer lo máximo posible agroecología en un intento muy modesto de practicar la soberanía alimentaria. Estamos dentro de la economía social y solidaria, no solamente, digamos, desde el punto de vista formal de pertenecer al mercado social de Madrid, sino un poco practicando en nuestro supermercado, en la cooperativa, un consumo alejado de las prácticas del consumo de supermercados o tiendas convencionales. Allí nunca hay ofertas, salvo que sea para sacar adelante un producto que está a punto de caducarse, y nunca hay llamadas al consumo por encima. De hecho, al contrario, se planifica mucho, se hacen muchos pedidos en común, al margen de tener allí en la tienda producto. Y luego, pues, la cosa esta de intentar intervenir no solamente en el sistema alimentario, sino también en la vida del barrio y del municipio. Hacemos mogollón de actividades. Pues aquí tenemos, yo qué sé, visitas a productores y productoras, tenemos un convenio con el ayuntamiento para gestionar un pequeño huerto urbano para enseñar a los chavales y chavalas a hacer agroecología. Ahora estamos poniendo en marcha unos desayunos los fines de semana para que la gente vaya a tejer. Y aprovecho también porque el día 6 de junio tenemos una jornada que hacemos al año de puertas abiertas en las que participa la asociación del barrio, viene un montón de gente, se hacen talleres, conciertos, pues todo esto, ¿no? Como intentar que sea también un espacio de encuentro al margen de simplemente el consumo alimentario. Pero sobre todo una cosa que nos preocupa un montón y que nos ha llevado a poner en marcha este proyecto es el tema de que nos preocupa mucho que los productores y productoras tengan precios justos y un reconocimiento en lo económico, pero en todos los sentidos, por el trabajo que hacen, pero sobre todo sin que esto suponga una barrera de acceso al consumo y a un derecho a una alimentación adecuada de todas las personas. Y el derecho a la alimentación, ya que estas jornadas se enmarcan en el derecho a la alimentación, recordatorio, está en el artículo 35 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No sé si esta mañana se ha comentado, pero yo me lo apunto y lo digo porque me parece importante, y no tenemos ahora mismo como la concepción como sociedad de que la alimentación es un derecho. Y el tema del derecho a la alimentación adecuada en el sentido de la oficina del alto, que expresa el documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que va más allá de un derecho a ser alimentado, ¿no? Sino el tema de los contextos culturales, la autonomía a la hora de tomar decisiones sobre qué se quiere consumir, en alimentación, etc. Y esto es lo que nos ha llevado recientemente a poner en marcha este proyecto piloto que hemos podido sacar adelante gracias a la cofinanciación de la Fundación Caraso, porque ahora, bueno, comentaré un poco, pero aunque hemos estado como 3 años intentando sacar adelante el proyecto con el Ayuntamiento de Getafe, y finalmente no ha sido posible, con financiación del ayuntamiento. Ahora os contaré qué papel están jugando ahí, pero bueno, casi ha sido un poco una suerte por algunas cosas que han pasado, como que si lo hubiéramos hecho con el ayuntamiento hubiera tenido un perfil como más asistencialista, más que de autonomía y de universalidad, y luego que el no haber tenido financiación pública creemos que ha contribuido a que haya sido más universal, y ahora intentaré explicar por qué. Entonces, ya como, ¿qué es la seguridad social alimentaria, ¿no? En Francia se le suele llamar seguridad social de la alimentación. Nosotros, por un poco, no sé por qué, pero de repente empezamos a llamarle seguridad social alimentaria y ahora como que ya nos hemos acostumbrado, y además podemos poner como SSA, que nos gusta más, o sea, que nos gusta mucho, es como muy práctico en los documentos y le llamamos seguridad social alimentaria, pero si lo buscáis por ahí en Internet, en Francia es como seguridad social de la alimentación. Entonces, la seguridad social alimentaria, tal y como está planteada en su propuesta teórica, es una propuesta de política pública. O sea, todos los pilotos que se están desarrollando ahora son con el objetivo de que esto acabe siendo una política pública. Su origen, que nosotros sepamos, está en Francia. A finales de la década pasada, en 2017, 2018, empieza a surgir de los movimientos agroecológicos, en connivencia también con sindicatos agrarios como la Confederación Paisán, que pertenece a la Vía Campesina, esta propuesta, y la terminología de seguridad social alimentaria surge en analogía con la seguridad social médica, según interpreto yo, y según relatan ellos en sus documentos y tal, por una analogía en la forma en la que se crea y creo que también en una analogía en la forma en la que se implanta en la actualidad. La seguridad social médica en Francia no es igual que la que tenemos en el Estado español.
en términos de origen de la financiación y de cómo se ejecuta, ¿no?, en el territorio. Ahí hay una fórmula que tiene que ver como con una compensación del gasto y aquí es diferente. Aquí tú vas y no hay ninguna compensación del gasto. Tú vas y se te atiende en cualquier circunstancia, o eso es lo que debería ser. Esto lo digo que es importante, o sea, creo que es importante porque a veces no es exactamente lo mismo en la concepción, pero bueno, la terminología sí que nos lleva a esa idea de un derecho universal, ¿no?, un derecho humano universal que se atiende a través de una política pública. Su objetivo es transformar los sistemas alimentarios a través como de dos vías: la universalización del acceso de todas las personas consumidoras a una alimentación agroecológica, sin que esto dependa de su capacidad económica ni de su capacidad militante individuales, sino, pues eso, a través de una universalidad, todo el mundo tiene acceso. Y la otra vía, a través del consumo y a través de la producción, en el sentido de que esta política sería una política tractora que tiraría para que las explotaciones agrícolas y ganaderas, llevadas por personas, se animaran a hacer estas transiciones agroecológicas que ahora en muchas ocasiones depende de su, bueno, o de su, digamos, ¿cómo le llamaría?, de su militancia también, ¿no?, de su implicación política o de su creer que es algo que sirve para mejorar este mundo, o de su capacidad económica también, de tener un pulmón para poder llevarlo a cabo sin estar seguro de cómo el mercado, que ahora mismo el sistema alimentario está mercantilizado, cómo se lo va a pagar, ¿no? Entonces, sería como de esta forma. Y la forma concreta sería, la propuesta teórica francesa habla de una asignación mensual fija y no acumulable, es decir, cada persona, por el hecho mismo de existir, tendría derecho a esa asignación. En Francia lo plantean a través de una tarjeta, porque ellos tienen efectivamente una tarjeta para poder acudir a la seguridad social médica, entonces sería a través de esa misma tarjeta, se les haría un ingreso cada mes de 150 euros, está como calculado en la propuesta inicial, 150 euros que, si no se gastan en un mes, no se acumulan para el mes siguiente, sino que al mes siguiente vuelve a empezar. Y son 150 euros por persona. Y esos 150 euros necesariamente deberían gastarse en una red de establecimientos y proveedores que se deciden de manera colectiva y que necesariamente tienen que ofrecer productos producidos bajo criterios de agroecología y justicia social a lo largo de toda la cadena alimentaria. Además, esta política tiene como tres pilares fundamentales en su concepción teórica. Por un lado, la cuestión de la universalidad, es decir, todo el mundo tiene acceso, sin ningún tipo de prioridad. Es que el otro día estuvimos en una jornada del Congreso y yo veía a una persona que venía en representación de Vox y lo de ningún tipo de prioridad me parece como muy importante. Todo el mundo tiene acceso independientemente de su perfil socioeconómico, de género, perfil étnico-racial, da igual. Todo el mundo tiene derecho a una alimentación adecuada y esto creo que no se puede perder de vista si algún día esta política pública se pudiera llegar a implantar. Además, también es una estrategia a la hora de la aceptación de, yo qué sé, las políticas universales como que entran mejor, ¿no? Aunque también tienen críticas, que lo de las personas con menos recursos, las que tienen más recursos no debería. Yo soy defensora de las políticas universales, luego, si da tiempo, a lo mejor lo podemos hablar. Y luego también por la cuestión de la desestigmatización, porque yo al menos siempre he militado en el mundo de la agroecología, o bueno, en los últimos años he militado en el mundo de la agroecología, pero no conozco de cerca la cuestión del derecho a la alimentación. O sea, estamos entrando un poco ahora a través de este piloto y el tema de la violencia simbólica que tienen que sufrir muchas personas al demostrar que necesitan una ayuda me parece como fuerte, y la cuestión esa del asistencialismo, ¿no? De ir nosotras ¿de salvadoras de qué? ¿No? No, la gente tiene que tener un derecho, tiene que ejercerlo. Esa sería como una cuestión en torno a lo de la universalidad. Luego, la organización democrática. En Francia se está organizando a través de consejos alimentarios en los pilotos que están llevando a cabo allí, y no es más que hacer partícipe a la sociedad de las elecciones que se tienen que hacer en torno al sistema que se pone en marcha. Siempre cualquier cosa que sea democrático como que es bueno en general para la sociedad, ¿no? Entonces, a favor de la organización democrática. Y luego también como una estrategia en torno al derecho, a la reapropiación de este derecho. La cosa que no tenemos como conceptualizado en nuestras cabezas, que es un derecho, el alimentarse, y el participar en estos espacios de decisión, se entiende que puede ser también una forma de hacernos
creernos que en realidad es un derecho. Y por último, la financiación, que aquí como que yo siempre que hablo de esto, hablo de público comunitario por un tema de que la financiación de la seguridad social de la alimentación en Francia tiene un sistema de alimentación en base a un sistema de financiación, perdón, en base a su propia tradición de cómo se financia su seguridad social médica, y en el caso de los pilotos que se están haciendo allí están apostando muy fuerte por un sistema de financiación a través de cotizaciones sociales, tanto de los trabajadores como de las empresas. Claro, en Francia la seguridad social médica en un 80% su financiación proviene de este tipo de cotizaciones sociales. Pero claro, en España nuestra tradición de financiación, a pesar de que en un origen tenía mucho de cotizaciones sociales, ahora la seguridad social médica se financia en un 94%, procede de impuestos. Entonces, bueno, en definitiva, digamos que para tener la cosa en la cabeza de cómo se podría financiar en un futuro, yo, como es mi presentación, pues luego cada uno en sus presentaciones de sus pilotos que haga lo que quiera, pero nosotros apostamos por la terminología de público comunitaria, ¿no? Como os decía, ya hay iniciativas en otros países. Que tengamos conocimiento, hay en marcha como más de 100 pilotos en Francia. En Francia se ha llegado a hablar de este tema en la Asamblea Nacional. Antes de que se disolviera el Parlamento, cuando ha empezado este momento de mucha tal, se llegó a debatir en Asamblea Nacional. Tenemos conocimiento de 5 pilotos al menos en Bélgica, y en la región de Bruselas también se ha llegado a hacer una resolución en su sistema parlamentario que tienen allí en la región de Bruselas a favor de la seguridad social alimentaria, y en Suiza también tenemos conocimiento de que hay un piloto. Y aquí en el Estado español, pues nosotros hemos puesto en marcha este piloto, y ahora os voy a contar también muy brevemente cómo hemos intentado adaptar la propuesta francesa teórica a nuestra experiencia. Decíamos que el sistema tiene como 3 pilares fundamentales: la universalidad, la organización democrática y la financiación público-comunitaria. La cuestión de la universalidad. Nosotras empezamos el proyecto antes de empezar a recibir la financiación que nos ha dado Caraso, y hemos hecho muchas cosas, pero hemos intentado, para garantizar la organización democrática, crear un órgano de gobernanza, que ahora os hablaré de él, y en el que finalmente están participando una serie de entidades a través de las cuales decidimos abrir un plazo para presentar candidaturas para participar en el sistema. Entonces, a través de esas asociaciones y entidades se abrió este proceso de candidaturas, se presentaron candidaturas, recibimos 97 candidaturas de unidades de convivencia, porque no hemos querido que sean familias necesariamente. Entonces, lo hemos categorizado como unidades de convivencia. Se presentaron 97 unidades de convivencia que agrupaban a casi 400 personas. Entonces, una vez que clasificamos todas esas candidaturas por perfiles socioeconómicos, de género, de las entidades a través de las cuales provenían, hicimos un sorteo a través de una fórmula que hay en Excel, que yo no conocía, y entonces había un socio que sabía que esa fórmula existía, poníamos números en las unidades de convivencia, sorteábamos e íbamos cuadrando que estuvieran todos los perfiles como bien representados. Al final se seleccionó a 30 personas, que era lo que nos permitía la financiación, en 11 unidades de convivencia. Tenemos familias, tenemos compañeras de piso, tenemos familias monomarentales y tenemos familias y personas de gran diversidad de perfiles, que creo que se puede decir que más o menos representan, con toda la modestia porque son 30 personas, ¿no?, pero la diversidad social y socioeconómica que tenemos en Getafe. Además, en esto, como decía, creo que ha sido una suerte, entre comillas, no contar con financiación pública, porque al no ser una ayuda pública ha habido mucha gente que creemos que puede haberse acercado sin temor a esa fiscalización que tienen las ayudas públicas, que está muy bien, es dinero público, pero es verdad que a determinadas personas les puede suponer una barrera que en nuestro caso no lo sabemos porque no hemos hecho ningún tipo de fiscalización, pero creemos que puede haberse acercado gente de todo tipo de perfiles. En cuanto a la organización democrática, antes de recibir la financiación del proyecto empezamos a contactar con entidades sociales y asociativas del tejido, ¿no?, de Getafe. Hicimos un proceso de explicación del proyecto, y al final, después, hemos conseguido conformar un órgano de gobernanza pequeñito, porque es verdad que esto es pura militancia y también las entidades
incluso son entidades que no saben, o sea, no han tenido ningún contacto con la agroecología y ha sido como un proceso como muy de decir, venga, vamos para adelante, pero vamos a ver lo que nos encontramos. Y están participando 6 entidades sociales, de las cuales 2 son AMPAs, de Colegios Públicos y Instituto de Getafe, y luego tenemos varias entidades que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, tanto económica como de otro tipo. Y una asociación político-cultural de Getafe. Luego hay 3 entidades de productores y productoras, que estas seguramente los conocéis. Ecogerte está dentro del proyecto, está Panacos, que es una panadera de Getafe que está ya sola, autónoma, y luego Fariza, que es una ganadería familiar de Zamora que hace queso, que los 3 productos los comercializamos en Biolibre. Luego está participando el propio grupo de trabajo que hemos creado en el supermercado para sacar adelante el proyecto, con varios socios y socias que estamos pues, haciendo diferentes comisiones de comunicación, de evaluación del proyecto, de muchas cosas. Estamos ahí también participando. Y el Ayuntamiento de Getafe le hemos dado papel como observadora. O sea, pueden ir, tienen voz pero no voto. Porque al mismo tiempo que pues nos da mucho coraje que no hayan sido capaces de poner financiación pública, creemos que tiene interés que estén también en un intento de seguir haciendo incidencia política con ellos, porque uno de los objetivos del proyecto es hacer incidencia política, ¿no? Para que esto sea realmente una política pública en el futuro. Ahí se han tomado una serie de decisiones, sobre todo hubo bastante actividad al inicio del proyecto, nos reuníamos cada poco tiempo. Y finalmente, con la financiación que teníamos en el momento en el que empezamos, se decidió que para estirar el máximo posible el presupuesto, pero no desvirtuar la propuesta de 150 euros al mes por persona, se decidió que se iban a dar 100 euros al mes por persona durante 9 meses. Teníamos la capacidad de poder estirarlo hasta los 2 años o sea, nos dieron total flexibilidad para poder jugar con esas cantidades y después de mucha deliberación se decidió eso. También que no se puede gastar en bebidas alcohólicas y que se puede gastar en todo tipo de alimentos que haya en el supermercado. No hemos diferenciado entre tipos de alimentos, también por un tema de recursos propios, porque la gestión en caja pues, era más complicada y también teníamos que tenerlo en cuenta. Nosotros no tenemos una tarjeta para darle a las personas. De hecho, hubiera estado muy bien que el Ayuntamiento hubiera participado porque en Getafe existe una tarjeta ciudadana y ese era nuestro objetivo al principio, pero tenemos unos socios que han creado una aplicación informática a través de la cual se introduce un código de cada unidad de convivencia y se va descontando el crédito de las personas. Y luego, en nuestro caso, como el proyecto lo hemos sacado adelante de esta manera y además, aunque llevábamos mucho tiempo trabajando en él, la llegada de la financiación fue un poco inesperada, no hemos ni intentado, de momento, crear una red de establecimientos y estamos haciendo que se gaste exclusivamente en el supermercado. Y, por último, la cuestión de la financiación. Como ya decía, el Ayuntamiento, de momento, no hemos conseguido que ponga financiación pública. Estamos buscando las vías de, si se pudiera dar continuidad al proyecto en un futuro, que no va a ser inminente, parece, conseguir financiación pública, ya sea del Ayuntamiento o de cualquier otra entidad pública. Pero, de momento, estamos cofinanciando Caraso con el dinero que se está destinando a la compra de esos alimentos y Biolibre hemos hecho una cuantificación de las horas de trabajo que estamos destinando a voluntario, de socios y socias voluntarios que estamos participando en el proyecto y de esa manera lo estamos cofinanciando. Y bueno, ya para terminar, que ya he terminado, simplemente era esta frase que me lleva rondando desde el inicio del proyecto, porque coincidió que me leí este libro de Mikki Kendall, una autora afroamericana y, bueno, ensayista estadounidense, etcétera, que se llama Feminismo de Barrio, que dice que cuando se intentan condicionar los programas de alimentos a tener trabajo, a la respetabilidad o a cualquier cosa que no sea aliviar a alguien que lo necesita, los programas no sirven para paliar el hambre, sino para alimentar la vergüenza. Y es la cuestión esta de la autonomía, el derecho a no participar si la gente no quiere, porque nosotros en nuestros propios proyectos en Biolibre tenemos mucha militancia que tampoco participa, como creo que en casi todos los proyectos agroecológicos, y exigir a las personas que participen por encima de las posibilidades que tienen o quieren, bueno, desde mi punto de vista creo que no está bien. Así que, nada, muchas gracias y si tenéis cualquier duda, pues me preguntáis.
Muchas gracias, Iria, muy interesante. Sí, yo creo que dejaría el debate, las preguntas al final, así las recogemos todas. Ahora daría paso a la presentación de Carolina. No sé si te quieres acercar al ordenador, que nos va a hablar sobre un proyecto que está coordinando en relación a la incorporación de la perspectiva de género interseccional en la seguridad alimentaria en el Parque Agrario de Fuenlabrada. Carolina Yacamán, que es miembro del Grupo de Investigación GECO del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, buenas tardes. Gracias a Mónica por la invitación y por la FOEM y por todas las que están aquí hoy asistiendo a estas jornadas. Bueno, la presentación que traigo yo es bastante preliminar. Estamos haciendo un proyecto de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y hemos escogido el caso de estudio del Parque Agrario de Fuenlabrada. Así brevemente, el Parque Agrario de Fuenlabrada se conforma o se crea en 2012, impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y tiene pues toda una serie de actividades, medidas políticas para poner en valor la agricultura periurbana, para acercar el consumo de productos locales y también para mejorar la renovación generacional en el sector agrario, bueno, entre otras muchas actividades. Hace aproximadamente un año nos presentamos a una convocatoria para realizar un proyecto de investigación centrado en el sistema alimentario y decidimos coger como caso de estudio el Parque Agrario de Fuenlabrada porque es un proyecto bastante maduro, que lleva muchísimos años desarrollándose, que tiene toda esta multiplicidad de actividades, y había una cuestión concreta que queríamos analizar, es si realmente esas políticas que se están llevando a cabo por parte del ayuntamiento están llegando a toda la población, ¿no? Bueno, esto me imagino que lo habréis comentado, pero bueno, el germen por el cual surge este proyecto de investigación es porque, bueno, pues sabemos que el sistema alimentario actual, ¿no?, está poniendo en riesgo la habitabilidad del planeta. Ya hemos visto cómo en los últimos años varios de los límites planetarios se están superando, y uno de los sectores principales que está causando este riesgo pues es el sistema alimentario, ¿no? Fundamentalmente pues los cambios de uso del suelo, los cambios biogeoquímicos, sobre todo derivados del uso de nitrógeno y fósforo en la agricultura, pero también muy importante sobre la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, desde este marco siempre llevamos trabajando en nuestro grupo de investigación, y también es una de las patas fundamentales sobre las cuales trabaja el Parque Agrario de Fuenlabrada, ¿no?, el buscar otro modelo de agricultura y otro modelo del sistema alimentario, y veíamos que este marco, sin tocar la parte social, pues se queda un poco cojo, ¿no? Entonces nos interesaba buscar pues otros modelos teóricos, siempre teniendo de base a la agroecología, en la que pudiéramos reflexionar con nuevos indicadores de aquellas cuestiones que afectan a la población en lo social, ¿no? Entonces, el proyecto de investigación está basado sobre todo en el marco de la economía de la rosquilla, que lo propuso Kate Raworth, y lo que dice es: tenemos que intentar buscar un espacio seguro en el cual no nos extralimitemos en esos límites planetarios y creemos o consigamos las condiciones sociales necesarias en cuanto a vivienda, a salud, a educación, renta, alimentación, para que todas las personas puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces, esto fue un proyecto que, bueno, no nos costó mucho plantearlo a nivel teórico, pero sí nos ha costado mucho llevarlo a nivel práctico, ¿no? El sacar realmente esos indicadores vinculados con el sistema alimentario.
Desde aquí también, por comentar el marco teórico del proyecto sobre el cual estamos trabajando, hemos cogido pues, el último documento de la Lancet Commission que habla sobre sistemas alimentarios sostenibles y tiene una parte muy interesante sobre la justicia, ¿no? Entonces nos habla de que para que podamos crear sistemas alimentarios justos sin exceder los límites planetarios, ¿no? que es el objetivo que busca en definitiva, pues cualquier proyecto que busque una transformación real y duradera al sistema alimentario, se tiene que cumplir 3 tipos de justicia, ¿no? La primera sería la justicia distributiva, quiere decir que todas las personas y especialmente las más vulnerables tienen que tener acceso a alimentos saludables y a medios de vida dignos. La justicia representativa aborda sobre todo cómo se toman las decisiones, ¿no? Quiénes participan, quiénes tienen más voz y si realmente si es efectiva en cuanto a incorporar a esas comunidades pues, más afectadas o más deprimidas, ¿no? En este sentido aquí es muy importante poner en valor la voz de los pequeños productores, pero también de los consumidores y las consumidoras. Y por último, este informe pues, nos remarca la importancia de que esté la justicia de reconocimiento, esto quiere decir visibilizar y valorizar la diversidad, ¿no? de identidades. Y en este sentido, esto es una de las cuestiones que desde la agroecología se trabaja mucho a nivel teórico, ¿no? La puesta en valor de los saberes locales, los saberes culturales y tradicionales, pero cuando lo llevamos a la práctica, pues vemos que es una de las partes que más se olvidan. Es decir, vivimos en una sociedad con una población migrante bastante importante y en el caso del municipio de Fuenlabrada es bastante importante también, pero sin embargo todas estas personas en realidad no participan activamente en las redes alimentarias alternativas ni cuando se desarrollan espacios de participación y gobernanza, ¿no? Entonces podemos decir que en la teoría estas 3 dimensiones de la justicia quedan muy bien a nivel teórico, pero luego bajarlas a la realidad tienen bastante complejidad, ¿no? Por último, este informe habla de que un requisito para conseguir esa sociedad justa es que todas las personas deben de experimentar la justicia distributiva, representativa y reconocimiento y debe de tener un alcance tanto a nivel local, regional, nacional como global y muy importante, debemos de tener en cuenta a las generaciones actuales y las futuras. Entonces, sobre esto se habla que además de tener en cuenta estos 3 tipos de justicia a la hora de fomentar pues, prácticas alternativas dentro del sistema alimentario o políticas alimentarias alternativas, además debemos de asegurar el derecho a un trabajo digno, sobre todo de quienes producen la tierra, pero también de aquellas personas que están en la cadena alimentaria, conseguir un derecho a un medio ambiente saludable y esto se consigue por cambiar ese modelo de agricultura industrial a un modelo agroecológico y sobre todo basado en el circuito corto, aunque no exclusivamente. Y por último, el derecho a la alimentación, que esto hila muy bien con lo que comentabas anteriormente de la seguridad social alimentaria. Por último, el informe destaca que todas estas dimensiones no se pueden conseguir si las personas no tienen agencia, es decir, si no tienen capacidad de acción y si realmente no pueden participar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es un aspecto clave porque también es un derecho humano, ¿no? El que todas las personas puedan tomar decisiones de las cuestiones que les afectan. Y la alimentación es un aspecto transversal a nuestra vida y que, por lo tanto, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí el proyecto de investigación lo que ha hecho es, hemos empezado a elaborar una serie de talleres solamente con mujeres. Estos talleres se han hecho sobre todo con población de renta media y renta baja. Sobre todo hemos ido pues, a talleres de desempleados, a casas de día,
talleres donde se reúnen mujeres jubiladas, hemos estado en la mesa de la convivencia que reúne diferentes asociaciones y lo que hemos intentado es analizar ese problema de partida para poder realmente incidir en un cambio en las políticas públicas que ya se están llevando a cabo en el municipio de Fuenlabrada. Entonces, cuando empezamos a elaborar, pues desde este marco teórico, llevarlo a la acción o bajarlo al terreno, nos hemos dado cuenta que siempre que hablamos de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria, solamente nos fijamos en 3 dimensiones, que es el problema del acceso, la accesibilidad y la interrupción de la cadena de suministro. Es decir, si hay coronavirus o hay una guerra que realmente frena o para que puedan venir alimentos de fuera, pues aquí hay una interrupción en la cadena de suministro. Pero realmente se están ocultando unas dinámicas estructurales muy importantes que no se suelen analizar en los indicadores clásicos, por ejemplo, que tiene la FAO, ¿no? Para decir si realmente una persona sufre inseguridad alimentaria o no. Y en este sentido, siempre esas poblaciones marginadas pues son las que asumen esas externalidades negativas de este sistema alimentario y estos indicadores convencionales de la seguridad alimentaria no tienen en cuenta lo que les pasa, ¿no? Entonces, en este sentido veíamos que teníamos que avanzar y hemos creado un indicador multicriterio que ahora lo voy a explicar para que realmente la seguridad alimentaria no se ciña solamente a un problema de ingesta calórica o a una cuestión de una práctica individual de yo quiero consumir producto ecológico local o quiero estar en un supermercado cooperativo o en un grupo de consumo, ¿no? Porque la realidad es muchísimo más compleja. Bueno, aquí tenemos algunas fotos, estamos haciendo una investigación mixta, quiere decir que estamos trabajando con encuestas, tenemos hasta ahora 95 encuestas y hemos hecho más de 10 talleres participativos y la idea es hacer un diagnóstico, propuestas y escenario de futuro con ellas. Ahora solamente os voy a mostrar algunas de las cuestiones que han salido en el diagnóstico. Como os decía, hemos hecho un indicador compuesto porque en general la soberanía o la seguridad alimentaria solo aborda estos 3 aspectos que yo comentaba anteriormente. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a abrir el marco, ¿no? También incorporando esa dimensión del decrecimiento que dice no solamente los factores económicos son importantes, sino que hay otras cuestiones que tenemos que considerar. Entonces, el indicador lo que busca es analizar de forma conjunta 5 ejes, que es la alimentación como derecho, la sostenibilidad socioeconómica, la democratización o la capacidad de participar en la toma de decisiones, la autonomía y la resiliencia. Y muy importante, hemos hecho un énfasis en el análisis interseccional y de género. Y para ello, pues hemos ido sobre todo a espacios donde sabíamos que podíamos trabajar con mujeres que son jubiladas, monomarentales, que son migrantes, que están en situaciones de desempleo, etc., ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué veíamos interesante este indicador compuesto? Bueno, pues porque realmente nos permite incorporar esa vulnerabilidad estructural que comentaba anteriormente y muy importante identificar esas injusticias socioecológicas para que todas estas políticas agroecológicas realmente incorporen esta mirada. Entonces, os voy a comentar algunos de los resultados que han salido en los grupos de trabajo y en las encuestas. Cuando hablamos de alimentación como derecho, pues siempre se relaciona la inseguridad alimentaria con los cuidados y la precariedad. Y esto es mucho más grave en mujeres migrantes, jubiladas y monomarentales. Esto es algo que realmente, lo que estoy contando aquí, ya lo podemos saber sin necesidad de hacer este proyecto de investigación, ¿no? Pero en realidad estos proyectos de investigación sirven porque generan una serie de datos que pueden demostrar una realidad y pueden incidir en unas políticas públicas, ¿no? Entonces, como decía, los grupos con mayores vulnerabilidades acumuladas siempre son migrantes, jubiladas y hogares monomarentales. Aspectos como la inflación o la pandemia
intensifican esas desigualdades. Es decir, si tienen que hacer un recorte en una alimentación de calidad, pues si eres una mujer jubilada o migrante y además suben los precios, pues tienes muchísimos más problemas, ¿no? Y muy importante, el acceso a la alimentación muchas veces quedaba subordinada a otros aspectos importantes de prioridades domésticas, como por ejemplo pagar la luz, pagar el alquiler o el tema de los cuidados, ¿no? Y esto también es un aspecto muy importante y tiene relación con lo que decíamos anteriormente. No es una cuestión de que yo quiera comprar alimentos ecológicos, locales o de cercanía, sino si realmente lo puedo con esas condiciones estructurales que tiene el sistema, ¿no? Estos hallazgos para nosotros confirman los planteamientos de la ecología política feminista, ¿no? que nos dice que la seguridad alimentaria no puede separarse de la crisis de la reproducción social. Cuando hablamos en la dimensión sobre sostenibilidad socioeconómica, prácticamente todas las mujeres participantes describieron la provisión alimentaria como una responsabilidad gestionada bajo condiciones de estrés económico, escasez de tiempo y presión emocional. Destacaron también un agotamiento muy importante y este agotamiento con trabajo doméstico, cuidado y búsqueda de alimentos asequibles, ¿no? Porque estamos hablando con una población de rentas medias, medias bajas. Siempre describieron estrategias de sacrificio, es decir, pues cuando hay problemas de desempleo o cuando hay inflación o cuando estuvo la pandemia, en general las mujeres suelen reducir el consumo de alimentos para que sus hijos y sus hijas puedan alimentarse o, por ejemplo, para que sus parejas, bueno, en esta sociedad patriarcal, si el hombre trabaja, puede estar más cansado, pues que se coma gran parte del alimento y lo que sobra se lo come la mujer, ¿no? Culturalmente hay mucha tradición de que sea la mujer la que compre, la que cocine, todos se sientan en la mesa a comer y lo que sobre se lo come la mujer, ¿no? Entonces, en este sentido era algo que señalaban continuamente en los talleres, ¿no? En este sentido, la inseguridad alimentaria emergió no solo como privación material, sino también como sobrecarga productiva, ¿no? Y muy importante, la alimentación cotidiana depende de estrategias de sacrificio, autoexplotación temporal y adaptación constante a los diferentes vaivenes económicos muy vinculados pues, con lo que estamos viendo de sube el precio del alquiler, sube el precio de la energía, de los alimentos con la guerra de Irán, etc. etc., ¿no? Cuando hablamos de gobernanza y democratización, realmente hay una escasa presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones en todo lo relacionado con la alimentación en Fuenlabrada, y vuelvo a recordar que este es un municipio que realmente se ha volcado para que haya un proyecto que ponga en valor la agricultura de proximidad, que tenga circuitos cortos, que tiene huertos escolares, puntos de venta, grupos de consumo en colegios, o sea que es un proyecto bastante consolidado, pero realmente no se ha hecho un análisis detallado de por qué las mujeres no participan en esos espacios y determinadas mujeres, no digo todas, ¿no? Estamos hablando pues mujeres migrantes o jubiladas o monomarentales. La evidencia cualitativa también nos reveló que las responsabilidades de cuidados limitan mucho la participación democrática y también el poder participar en redes alimentarias alternativas como pueden ser grupos de consumo, ¿no? Casi todas manifestaron su interés, que les gustaría poder participar, pero sobre todo señalan pues, que carecen de tiempo, de transporte o capacidad económica para participar, ¿no? Y una de las cuestiones que más salió, sobre todo cuando estábamos trabajando en las mesas con mujeres migrantes, son las barreras lingüísticas, ¿no? Que no solamente dificultan el acceso a la información, sino que también les impide poder participar en espacios más abiertos con otra población. No tanto porque no conozcan el idioma, sino porque no se sienten seguras para participar y hablar, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante. En cuanto a la autonomía y la resiliencia, nosotros lo relacionamos sobre todo con la autonomía para poder comprar en el circuito corto de proximidad y no depender de supermercados.
y veíamos que aunque desde el Parque Agrario hay diferentes puntos de venta, iniciativas para acercar el producto local, prácticamente todas las mujeres de los talleres y todas las mujeres entrevistadas dependen de los grandes supermercados, ¿no? Y aunque dependen de los grandes supermercados porque tienen confianza con esos supermercados, también los ven como problemáticos, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues son una fuente de dependencia y que se sienten que muchas veces no hay transparencia, ¿no? Lo que hablábamos antes de las ofertas, un 3x2 y no sabes dónde se produce, quién lo produce y demás. En este sentido nos decían que las elecciones alimentarias están sobre todo condicionadas por ingresos, por el tiempo y el acceso físico. Nos hemos dado cuenta que, bueno, ahora tenemos muchos mini supermercados de Carrefour por todas las esquinas y la gente pues con unas jornadas laborales bastante extensas o precarias, pues al final lo que busca es comprar en el sitio más cercano que tiene, ¿no? Y entonces, en este sentido, los puntos de venta que hay del Parque Agrario de Fuenlabrada por los diferentes distritos, pues lo veían incompatibles con esos horarios laborales precarios, ¿no? Ahora mucha gente se ha acostumbrado pues, a comprar a altas horas de la noche o los fines de semana, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también con estos resultados pues, se refuerza la crítica a la soberanía del consumidor, ¿no? La idea de consumo responsable, pues al final invisibiliza todas estas desigualdades estructurales, ¿no? Estas mujeres no consumen en estos puntos de venta no porque no quieran, ¿no? En cuanto a la vulnerabilidad estructural acumulativa, veíamos que sobre todo las mujeres migrantes con empleo informal y barreras lingüísticas son los grupos con mayor vulnerabilidad estructural acumulada según el índice que hemos generado con diferentes criterios. También la ausencia de protección social, la sobrecarga de cuidados y las dificultades de acceso a la información pues, hacen que sea una población muy dependiente de los supermercados y muy vulnerable a la hora de poder decidir qué tipo de alimento consumir, ¿no? Entonces, bueno, esto como os decía, todavía no nos ha dado tiempo ni siquiera de pasar a las propuestas ni los escenarios de futuro. Esto lo hicimos un poco pues, corriendo para poder estar aquí en estas jornadas. Pero bueno, sí me gustaría hacer como algunas reflexiones, ¿no? Que aunque la gran mayoría de las mujeres participantes valoran muy positivamente el alimento fresco, local y los circuitos cortos, pues frecuentemente aparecen cuestiones como que son económicamente inaccesibles, que son incompatibles con horarios precarios y que culturalmente están poco integrados, ¿no? Entonces, si pensamos en esas transiciones alimentarias justas, ¿no? Sin exceder los límites planetarios, pues yo creo que es necesario incorporar esta perspectiva interseccional y sobre todo la perspectiva de género. Y tenemos que hablar de redistribución, accesibilidad, muy importante, mediación intercultural, políticas alimentarias interculturales que escasean mucho, incorporar infraestructuras públicas de cuidados, es decir, poder acercar esos circuitos cortos de alguna manera a estas mujeres que tienen pues horarios precarios o cuidados, ¿no? Y en este sentido iniciativas como acercar un grupo de consumo a los colegios, por ejemplo, es algo bastante positivo, ¿no? que se valoró. Y muy importante pues buscar esos espacios de participación, sobre todo en el que se sientan cómodas estas mujeres y buscar, por así decirlo, pues espacios más reducidos, ¿no? Porque veíamos que todas las mesas ciudadanas y estos espacios de gobernanza y participación, pues al final se convierten en una barrera cultural para muchas mujeres. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Perfecto, Carol, muchísimas gracias. Como comentaba, el proyecto está, bueno, ha terminado hace poco, entonces
Aquí se han ofrecido, ¿no?, los resultados preliminares y tendremos ocasión de profundizar más adelante en otro espacio sobre este proyecto interesante en el Parque Agrario. Y ahora doy la palabra a Marian Simón de Madrid Agroecológico y también impulsora de muchas cosas, pero aquí, digamos, me gustaría subrayar sobre todo del grupo de Calmar, que se mencionó también mucho esta mañana y que también apoya, digamos, estas jornadas, que nos hablará sobre el proyecto de Madrid Agroecológico, un proyecto que tiene el objetivo, digamos, de ir asentando la transición agroecológica en Madrid con un recorrido ya bastante importante, ¿no? Funciona. Vale. Gracias, muchas gracias, Mónica, por liarte a organizar esto, por invitarnos, por darnos la oportunidad de contar experiencias. Yo no voy a hablar realmente de un proyecto, sino de un proceso en el que llevamos inmersas desde hace más de 10 años. No sé cuánto ha hablado Julia, no ha hablado de esto por la mañana. Lo ha mencionado, pero vale. no. Bueno, una pregunta. ¿Cuántas de los que estáis aquí participáis de una red alternativa de alimentación? ¿En algún grupo de consumo? ¿En alguna? Casi todas, ¿no? Bueno, pero sabéis que aunque aquí la presencia sea mayoritaria, realmente es una parte muy pequeña del universo mundo de aquí, de Madrid. Pues allá por el 2015, y esto es importante porque una de los detonantes de generar la plataforma fue que iba a haber unas elecciones municipales, las elecciones en las que teníamos en vista los gobiernos del cambio, que nos iban a escuchar. Y nos organizamos porque teníamos algo que decir. Y nos organizamos distintos colectivos buscando la transición agroecológica y la soberanía alimentaria. Y realmente no estuvo mal. Y, de hecho, pues se pusieron en marcha proyectos que intentaban realmente reforzar. O sea, en realidad teníamos una visión de cómo, o sea, si realmente la agroecología se expandiera, el modelo de producción con pequeñas unidades productivas de proximidad que respetan lo que el suelo te puede dar, que respeta los tiempos, pues en cada momento nos alimentamos de lo que tenemos, de que nos puede dar la tierra. Y además en un modelo que valoramos esos alimentos, o sea, realmente sabemos que son esenciales para nuestra salud. Es como uno de los, pero no una salud individual, sino una salud también comunitaria. Entonces, los apreciamos y pagamos un precio justo por ellos o incluso los sacamos del mercado, como una visión esta del común. Entonces, en esa visión, realmente habría más gente produciendo, cultivando o cuidando de los alimentos para que lleguen a nuestra mesa, que podrían vivir dignamente de ello y entonces, bueno, se habría materializado el derecho a la alimentación porque tenemos un modelo que lo hace posible, porque lo valoramos, la gente puede vivir de cultivar los alimentos, va reduciéndose la gente con necesidades, riesgo de exclusión. O sea, era como una vía de generar un modelo económico más justo y que tiene la alimentación sostenible en el centro. Y con esa visión, pues estábamos trabajando. Hubo alguna gente que me acuerdo, Inés, era una ingeniera que estaba haciendo su tesis y nos preguntaba, pero ¿y los que no están en estas redes? Porque nosotros decíamos, no, pero esto no es elitista. O sea, es que esto tiene que ser para todo el mundo. Pero en la práctica, ¿quién puede estar? Pero ya no por una cosa, por una parte, por el precio de los productos ecológicos. Que eso se suplía con estas redes alternativas de, pues nos organizamos,
Vamos, yo de hecho me metí en este mundo porque estaba en el BA, una cooperativa de producción, distribución y consumo que nos declarábamos, nos situamos al margen del mercado y del Estado. Y la manera de llegar a los alimentos es porque nos organizamos desde la autonomía que se hablaba antes y decía, sí, pero ¿quién participa ahí? Porque hay unas maneras de ser elitista que no es solo por una cuestión económica, que es ser elitista porque te puedes dedicar a eso. Y las vidas precarias o la gente no entra, o sea, no es fácil entrar en eso. Y era, vale, pero hay mecanismos. Y entonces yo lo descubrías de otro VA, o sea, éramos varios, y el otro VA tenía un mecanismo que era solo tiempo. Entonces, gente que no puede aportar económicamente, pero bueno, pues va de vez en cuando a la huerta y en una proporción de tiempo similar a la que sería el ingreso económico, pues con eso accede a verduras. Pero tampoco era suficiente. Pero nosotras seguíamos ahí como con el foco en el modelo. Los agricultores nos decían, es que yo no puedo comprar en ecológico. O sea, los primeros que eran precarios eran nuestro soporte de alimentación, que eran los proyectos agroecológicos que algunos habían metido, porque esto también está demostrado, en tiempos de crisis, de pronto el sector primario se convierte en un refugio y gente que se había quedado sin curro, o sea, 2015, veníamos de la crisis, se había salido, pero había habido no poca gente que me he quedado sin curro, pues estaba en los pueblos, tenía posibilidad de acceso a una tierra de la familia, todavía tenían cierta conexión con esa y se dedicaban a cultivar porque, sinceramente, o sea, no tienes que hacer una gran inversión. No tienes que hacer una gran inversión si te quedas en este mundo de la precariedad. Y estábamos ahí y seguíamos ahí. Entonces, por un lado sabíamos que había gente que estaba fuera, por otro sabíamos que los propios proyectos productivos, este ideal de nos organizamos en redes alternativas y entonces generamos un tejido de apoyo mutuo, de responsabilidades compartidas, que estaba siempre en el discurso, eso se debilita, no era real, o sea, no lo estábamos consiguiendo. Y en el proceso, además, algunas personas de Maíz Agroecológico estábamos también en una mesa del Pacto de Milán, del Ayuntamiento, se hizo una estrategia en el proceso participativo de crear una estrategia alimentaria para Madrid, que estábamos convocadas como la gente del mundo de la agroecología y también que nosotras trabajamos como con una parte del Ayuntamiento, pero en ese proceso el Ayuntamiento también convocó a la gente que venía del derecho a la alimentación y convocó pues, a Carta contra el Hambre y apareció Joserra y apareció gente que estaba con una visión también muy radical, pero en otro lado. Y de pronto nos miramos y dijimos, es que nos faltaba esta conexión y nos faltaba realmente. Desde entonces la fuimos integrando en Madrid Agroecológico y intentamos como el no va más. Fueron pasando los años, ¿no? Entonces, vimos que había, o sea, cuando hablamos de qué son las redes de alimentación alternativas, pensamos en los grupos de consumo, en los supermercados cooperativos o en los huertos. Bueno, hay otras redes alternativas que están ahí, que son fundamentales, que si ya nos ponemos en el año 2020, se llamaban despensas solidarias, había colectivos como la RSP, Latina Carabanchel. O sea, realmente con las ideas muy claras desde la autonomía y desde las prácticas emancipadoras y nos estaban faltando. O sea, había elementos que faltaban de nuestra ecuación de la transición agroecológica que estábamos mirando solamente una parte. Y gracias a estos procesos, de pronto, convergemos. Y nosotras fuimos capaces de ver que nos faltaba ese elemento, pero recuerdo que también desde Carta contra el Hambre, en aquel momento que luego se montó el Observatorio por el Derecho a la Garantía de la Alimentación, también veían que había una conexión. Y entonces, rizando el rizo, intentamos
bueno, pues ¿por qué no hacemos un proyecto que realmente las despensas se alimenten de producción agroecológica? Y de hecho llegamos a hacer un proyecto de intentar incorporar esos alimentos. Por ejemplo, José Ral decía, esto es demasiado. Y es demasiado. O sea, hay iniciativas locales aquí o en Cataluña o en otros lugares que sí que hay grupos de consumo que consiguen, o despensas que consiguen que parte de su alimentación venga de proyectos agroecológicos con apoyo financiero externo, porque si no, no salen las cuentas. Nosotros cuando nos sentamos, me acuerdo en el ECO, que hacíamos asambleas con gente de despensas, con productoras agroecológicas, es que era como intentar la cuadratura del círculo, porque nosotras les decíamos, o sea, no es que no quieran consumir en ecológico y tal, dice, ya, pero es que con el mismo dinero, perdona, pero prefiero tener más que o sea, y no es porque o sea, no, es que nuestras cuentas o nuestra mirada no coincide con las de la inmediatez y las necesidades de gente que es que tiene que elegir, o sea, tiene que elegir. Y había otras cosas como, pues vamos a hablar con Mercamadrid, no, desde lo agroecológico, pero es que en Mercamadrid los productos que hay, si es que no son ecológicos, era como, o las sobras que nos dan de los supermercados, era como, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, que yo necesito comer, o sea, que vuestra ideología o todo eso está muy bien, pero necesitamos responder a necesidades inmediatas. Intentamos proyectos pues, de recuperar, hicimos algún ejercicio de ir a fincas agroecológicas a recuperar, a cosechar, era verano, pues tomates que ya no se iban a vender porque estaban muy maduros y los proyectos nos los ofrecían con furgonetas de la RSP de Latina, ir allí, cosechar, traerlas. Llegamos a acuerdos con un cocinero que tenía un proyecto de inserción, con chavales migrantes, muchos en situación irregular, sin papeles, pero que les estaban formando para ser pinches de cocina en un deportivo municipal y nos dejaron ir a las cocinas, a ese producto que habíamos obtenido del proyecto agroecológico, embotarlo y que tuvieran acceso a alimento de primera calidad, embotado, o sea, producto fresco pero embotado para tener en invierno también acceso a tomates. Bueno, era un ejercicio, un esfuerzo enorme para unos resultados muy pequeños. Entonces, el aprendizaje fue, igual tenemos que abrir un poquito, y no es todo o es puro y ecológico y agroecológico, hay que encontrar como convergencia de necesidades. Nuestra visión a futuro puede seguir siendo la misma, pero ¿cómo llegamos ahí? Hemos visto opciones, seguridad social alimentaria, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿cuánto esfuerzo supone y hasta dónde llega? ¿Cómo se puede participar en ello? O sea, seguimos absolutamente convencidas, de hecho somos parte del Consejo Alimentario porque creemos realmente que la única manera de abordar esto es uniéndonos y planteando demandas hacia las políticas públicas, pero también hacia nuestras propias estructuras organizativas. Y en esa línea, hicimos un proceso también, como iba a haber el cambio del modelo de ayuda alimentaria de los fondos FEA, hicimos sesiones intentando juntar agentes distintas. Estaba ya sobre la mesa que el modelo del derecho a la alimentación estigmatizante de los bancos de alimentos, etcétera, iba a perder peso, iba a ganar otros modelos como el de la tarjeta alimentaria, que en realidad la tarjeta alimentaria vinculado a espacios como supermercados cooperativos o otros espacios conveniados con productos agroecológicos y de calidad, es una vía, pero que no, es una vía teórica. Porque cuando tú tienes tu tarjeta alimentaria y tienes que alimentar a tu casa, al final sí que es imprescindible hacer las cuentas de qué vas a poder conseguir con eso.
y las cuentas no te siguen sin salir. O sea, hay parte que tiene que ver con cultura alimentaria, o sea, porque luego hay otra cosa de, o sea, todo es muy caro, pero no. O sea, ¿cuánto cuesta 1 kilo de lentejas en ecológico? No cuesta nada. O sea, entonces, hay muchas cosas ahí en la mesa, pero uno de los procesos de si la gente va a tener la autonomía de decidir qué voy a comprar, no lo que me den en el banco de alimentos, que eso es está en la base de ese cambio del modelo de ayuda alimentaria. Eso significa que pasamos a un modelo individualizado, que era justo lo que, o sea, en estas 2 charlas ha quedado claro que el atomizar y que cada uno te entregan tu dinero y allá te las compongas no es la solución. Una de las ideas que salió de ese proceso era si esa gestión de las necesidades de alimentación se hacían en colectivo y se hacían, por ejemplo, en apoyo con, además de las despensas solidarias, con grupos de consumo que integren otros participantes, generan una base comunitaria y de apoyo mutuo que ayuda a como desatascar algunos de los nudos. Porque al final, más allá de que seamos blanquitas o sea, uno de nuestros valores es que tenemos capital social, un capital social inigualable, o sea, para resolver necesidades o para, o sea, desde que te paso la ropa a que consigues un empleo. Integrar en nuestros espacios de alto capital social a más personas más diversas es una manera de hacerles, o sea, como en realidad, de ascender en tu visibilidad, pero también en tu capacidad de responder. Y en esas, o sea, que esto nos quedó clarísimo, que los espacios ya organizados como redes alternativas, si nos abrimos o si somos capaces de integrar a colectivos en riesgo, no colectivo como grande, sino o sea, como uno más, como una persona más, y hay maneras de hacerlo, estaríamos dándole una vuelta a la manera de abordar este tema del derecho a la alimentación, pero los grupos de consumo, a su vez, estaban en un proceso como de bastante... ya no era el auge, sino estamos hablando del 20 y tantos, 22, 23, estaban muy debilitados, a muchos les estaban expulsando de los espacios que tenían o no estaban siendo capaces de incorporar gente joven, entonces se van envejeciendo, se van debilitando. Y entonces aparece de nuevo otra vez el tema de las políticas públicas y de las políticas de apoyo a estas redes alternativas que pasan por... bueno, es que para muchas de las cosas que se quieren hacer, si se quieren hacer en colectivo y si se quiere abordar tema de cultura alimentaria, de cocinas comunitarias, que ya funciona, o sea, teníamos ejemplos, necesitamos acceso, por ejemplo, a espacios con cocinas. Cuando intentamos el tema de las despensas y el embotado y el aprovechamiento de producto de excedente, que es que hay... no es porque nos queramos alimentar de las sobras, pero es que están ahí. O sea, no nos podemos permitir seguir tirando la comida, pues nos encontramos que eso no se puede hacer en cualquier sitio. Entonces, empezamos a hacer también un mapeo de espacios públicos con cocinas a las que estaría muy bien que tuviéramos acceso y ahí nos quedamos. Hemos retomado el tema de los grupos de consumo y de la articulación, porque, de hecho, llevamos 1 año y pico con asambleas convocando a colectivos, a alternativas de alimentación, en realidad tiene una componente ecológica, agroecológica, pero sin perder de vista esta potencial conexión con los colectivos o con personas que ahora mismo están lejos, están fuera, pero si somos capaces de dar ese salto cualitativo, se podrían incorporar. Yo os animo, como habéis dicho que muchos estáis en alternativas de consumo, que participéis de estos procesos reales aquí, de toda la comunidad de Madrid, porque si generamos dinámicas
somos, o sea, y tenemos más músculo, vamos a ser más capaces de alimentar demandas para el Consejo Alimentario, para nuestras administraciones, pero también de dar respuestas ya, que no pueden esperar. Porque en realidad el sistema sigue descartando alimentos que no se van a comercializar porque no entran en los estándares, pero sigue descartando a muchas personas que o sea, es un lujo que no nos podemos permitir. Entonces, yo creo que nos queda justo, ¿no? Sí, recuperado el tiempo ajustado, porque realmente más que seguir hablando, o sea, me parecía interesante el saber, o sea, de hecho habéis venido aquí a las 3:30 de la mañana, de la tarde, en la hora de la siesta. Esto es un nivel de motivación muy alto, necesitamos gente motivada para cambiar las cosas. Entonces, me gustaría escuchar. Así. Muchas gracias, Marian. Efectivamente, eso es compromiso. Entonces, bueno, muchas gracias a las compañeras. Creo que se han puesto sobre la mesa muchas cuestiones interesantes. Y nada, ahora, como decía Marian, también os damos la palabra a vosotros y vosotras para comentar, preguntar, reflexionar juntas sobre esto, sobre estas iniciativas necesarias, estos espacios de confluencias que se tienen que crear y hacer más fuertes para intentar revertir una situación y un sistema que cada vez expulsa más gente y se hace más complejo, ¿no? Pues os cedo la palabra. ¿Quién rompe el hielo? Muchas gracias. Por no robar mucho tiempo y tal, ¿no? Bueno, como han sido 3 intervenciones, el problema que tiene es que la atención va pasando de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, y al final, pues al final nos quedamos con la tercera. Bueno, entonces voy a hacer como 2 preguntas, una pequeña reflexión a la segunda y a la tercera. No porque la primera no me haya parecido interesante, sino que se me va borrando. Eso no es así, o sea, que dispensa, ¿eh? Bueno, a ver, con respecto a la tercera, que es la de Marian, yo nada más quería aportar una pequeña cosita que no sé si valdrá mucho o no, pero es casi con lo último que has terminado, que es el tema un poco de las posibles alianzas, en lo que podemos considerar, por ejemplo, grupos de consumo. Normalmente se entienden por grupos de consumo alternativos, en definitiva, y tal, que suelen ser pequeños y con una cierta ideología marcada, etcétera y tal, y las despensas solidarias y tal, que suelen ser más bien de distribución amplias, aunque algunas también funcionan con una metodología muy horizontal y muy comunitaria, no en el sentido de donaciones y tal, ¿no? Bueno, entonces, en el sitio donde yo estoy, que somos un proyecto social donde estamos, me parece que son 13 grupos de iniciativas distintas, hay un grupo ecológico, o sea, de consumo ecológico, y hay una red solidaria popular. Y los demás grupos no tienen nada que ver. Es decir, uno es un grupo de teatro, un grupo de baile, un grupo de migrantes, un grupo de no sé qué, un grupo... Bueno, está el sindicato de inquilinas, está el 8M, es decir, todo lo variado que podemos decir. Bueno, pues claro, el tema que se da allí es la confluencia de un grupo de consumo que podemos llamar elitista y una despensa solidaria donde van a recibir alimentos los que no tienen posibilidad de trabajo. Entonces, quiere decir que es una cosa muy evidente que son 2 situaciones distintas, ¿no? Después de varios años, podemos decir, ¿se ha logrado una cierta colaboración o una cierta, yo diría, alianza entre estos como 2 modelos con respecto a la alimentación en Madrid? Yo diría no. Allí no, pero sí que se ha logrado trabajar conjuntamente ambos grupos en otras cosas fuera de la alimentación, lo cual me parece una cosa importante porque es unos pasos donde se puede aprender a trabajar conjunto, aunque inicialmente no sea en el tema de la alimentación, que es lo que más les separa como forma. Entonces, por ejemplo, están trabajando juntos actualmente en el tema de la regularización de inmigrantes.
Porque normalmente los grupos de consumo suelen ser de gente quizá con mayor competencia de cualificación profesional, etcétera y tal, y están o dando clase o están dando las charlas como abogados con respecto al tema de la regulación de inmigrantes, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que mientras se puedan conseguir líneas de alianza y de trabajo conjunto y de conocimiento conjunto, aunque sea por fuera de lo que se está haciendo, es un camino en que se podrá seguir trabajando en el tema. Bueno, eso te lo dejo ahí por si tal. Y luego a la compañera de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Sí? Carolina. A Carolina, sí. Te quería preguntar, porque me ha resultado interesante el tema que decíais un poco de los talleres que habéis hecho participativos, las encuestas, etcétera y tal. Una pregunta que es: ¿cómo elaborabais las encuestas que aplicabais a los grupos? ¿Quiénes las elaboraban? Bueno, las encuestas las hemos elaborado en el marco del proyecto de investigación, teniendo en cuenta pues, el marco teórico que expliqué al principio. Sí. Entonces, lo que hacemos es pues, juntar un grupo de mujeres y antes de empezar con el taller les pasamos la encuesta. ¿Pero quién hace la encuesta? Yo. ¿Y de dónde sacas el conocimiento de las encuestas? ¿Preguntas lo que quieren que ellos se pregunten o lo que tú quieres preguntar? No, o sea, yo lo que hago es preguntar en base a este marco teórico de la justicia distributiva. ¿Y eso le interesa a la gente a la que estás preguntando o a lo mejor tienen otras propuestas también? Claro, por eso combinamos, por eso es una metodología mixta, que es la encuesta es a nivel individual de problemas que tienen, por ejemplo, acceder a un punto de venta local, si es el tiempo, el precio, los cuidados, si tienen que reducir el consumo de alimentos porque tienen que pagar la luz, cuestiones así, más a nivel individual. Pero luego hacemos un taller de 2 horas con todas las mujeres y ahí ya se expone pues, un diagnóstico más de barrio, comunitario, también de ciudad, se escuchan las propuestas, escenarios de futuro, o sea que es un taller mixto. Claro. ¿Y eso te ha obligado a ti, por ejemplo, a cambiar la encuesta con los resultados de los talleres? No, porque para mí es complementario. Los talleres me sirven para entender por qué a veces marcan unas cuestiones u otras. Claro. Bueno. Por ejemplo, me pueden decir, pues no voy a los puntos de venta por falta de tiempo, pero luego en el taller sale falta de tiempo pues porque tengo un trabajo precario que tengo que trabajar hasta altas horas de la noche y para mí es más fácil ir a un supermercado que está abierto 24 horas o un chino o un pequeño comercio de 24 horas abierto que estar en un punto de venta. Entonces, eso te permite como ya entender. Bueno, vale, de acuerdo, entiendo un poco el tema, pero me parece entonces que las encuestas son poco participativas, me parece que requerirían quizá abrirlas un poquito más, porque si las preguntas las cerramos con un saber experto, no estamos recogiendo los saberes de la gente incluso para las encuestas. Me parece que habría una posibilidad de enriquecimiento que no se tiene en cuenta, ¿no? Y luego la segunda pregunta, que me parece que has insistido mucho en el tema de mujeres migrantes, sobre todo migrantes, pero claro, es que en Madrid la mayor parte de la población somos migrantes. Claro, nacionales o extranjeros, pero somos migrantes. Entonces, ¿qué categoría tenemos en la cabeza de migrantes? Sí, les hago en la entrevista, en la encuesta que les paso, se hace a mujeres migrantes fuera de la Unión Europea o de la Unión Europea o si son españoles. No hago si son de Extremadura o... ¿Por qué no? Si los que vivimos en Madrid, yo soy de Zamora. Por eso me ha encantado que el queso sea de Zamora, porque me parece el mejor, el que vendéis en el supermercado. También se podría, sí, se podría. Sí. Claro, pero quiere decir que lo que tenemos que abrir cuando hablamos procesos de investigación es la mente de los investigadores también. Porque si no, de entrada estamos cerrando el campo. Claro. Nada más era un tema. No sé si se anima a alguien más. Yo te agradezco el ejemplo, o sea, me imagino que estás hablando del Santa, ¿no? Del Santa. O sea, en los espacios, en los centros sociales donde hay diversidad de grupos, es más fácil que se generen este tipo de alianzas que en vuestro caso igual no tocan tanto la alimentación, en otros se ha producido, pues yo que sé, que en Maizano Ecológico organizamos también labradas de apoyo a huertas periurbanas
y de pronto colectivos de migrantes que están en el mismo espacio o con algún grupo de consumo se han apuntado. Entonces, o sea, que es que volvemos a que tener un lugar común es muy importante para poder compartir y generar eso, procesos de apoyo mutuo. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Es que no sé si a lo mejor lo he entendido mal. En este último comentario que has hecho sobre el tema de las personas migrantes, entiendo que estamos hablando de personas migrantes diferenciando Unión Europea y no Unión Europea por un tema del perfil también de la vulnerabilidad económica. Sí, y también por el tema de los papeles. Sí. Claro, es que nosotros también para poner en marcha el proyecto de seguridad social alimentaria hemos estudiado mucho, sin ser expertas, en torno al, el estudio este de análisis, ahora no me acuerdo cómo se llama, precisamente porque no es algo que manejemos habitualmente, que identifica como el perfil de la situación de vulnerabilidad económica en la sociedad, y por mucho que tal, es que el perfil tiene género, tiene origen étnico-racial, y eso es una realidad. Entonces, para hacer ese tipo de análisis, otra cosa es cómo lo introducimos en las encuestas, que esto también a nosotros nos ha costado mucho, sin violentar y sin ser racistas, que obviamente en España todo el mundo es racista. Pero no, solamente por... Sí, por eso planteamos lo de la metodología mixta, que haya un espacio que tú a nivel individual no te sientas juzgada a la hora de hablar y puedas poner pues, las cuestiones que te afectan a ti a nivel de hogar, y luego ya una más participativa para entrar en detalle, pues más a nivel de barrio o de ciudad o lo que sea. Por comentar una cuestión con este estudio que no lo mencioné anteriormente, o sea, esto no es un proyecto de investigación que digamos, ay, pues Fuenlabrada nos interesa, o sea, yo en concreto, que soy la que coordino el proyecto, llevo trabajando en Fuenlabrada desde que empezó el proyecto del Parque Agrario, pues no sé si fue de 2010, 2011, y prácticamente todos los proyectos de investigación ciudadana que hago, los hago en Fuenlabrada. O sea, conozco bastante bien la realidad de Fuenlabrada, el municipio, y por eso no voy a otros municipios, porque siento que estoy haciendo una investigación como muy aplicada a las necesidades que tiene la gente, porque conozco bastante bien el municipio. Sería más difícil entrar en otro municipio y decir, pues hacemos esto, porque no conozco ni las políticas, ni las problemáticas que tienen los pequeños productores o la dinámica que tienen en torno al sistema alimentario. Entonces, por matizar aquí esto que creo que sí es importante. O sea, que es un modelo de ciencia lenta, por así decirlo, que son muchos años de recorrido y de estar ahí trabajando. José había pedido la palabra. Yo también tendré unas preguntas. Sí, bueno, en relación, tenía una para cada una. En relación con esto último, aunque lo hayas hecho en relación con Fuenlabrada y por el conocimiento del lugar y todo esto, sí me parece muy interesante el indicador que planteabais con diferentes dimensiones. Entonces me preguntaba, casi desde un punto de vista un poco más académico, en qué medida ese indicador se está utilizando o se utiliza en otras investigaciones. ¿Lo habéis cogido de algún otro lado? ¿Lo habéis creado vosotras? O, y en qué medida sería exportable para estudios similares en relación con otros territorios, ese indicador que habéis elaborado? A Iria le quería preguntar en cuanto a lo de la seguridad social alimentaria, que me parece fundamental, y has puesto algunos casos de municipios, me parece fundamentalmente, y regiones que están trabajándolo a nivel europeo. Hablabas de Bélgica, Francia, etcétera. Me preguntaba si hay algún municipio, región incluso, es decir, instituciones públicas en España que estén estudiándolo, o partidos o sindicatos que lo estén trabajando de cara a proponerlo en congreso, etcétera. Y luego, por otro lado, Marian, claro, esto es casi más
O sea, me ha parecido súper interesante toda la cuestión de cómo, claro, desde los procesos comunitarios, desde una perspectiva de autonomía, de repente pues, te encuentras con una serie de límites, pues toda esa elitización, por así decirlo, ¿no? Las barreras culturales, socioeconómicas, etcétera, que yo me pregunto si son se buscan maneras de sortear desde las estrategias que podemos tener desde movimientos sociales, etcétera, pero que a veces intuitivamente pienso, aún pudiendo perder cierta autonomía, si se hacen en articulación con instituciones públicas o con apoyo de instituciones públicas, eso te puede precisamente ayudar a sortear esas barreras, en el sentido de que ayuden a universalizar algunas de las cuestiones que estás haciendo solamente en pequeños grupos piloto. Entonces, claro, es el límite de la autonomía de repente, claro, a mí esto es, bueno, al final se toca mucho con lo ideológico, desde dónde venimos cada cual, pero bueno, para mí en este momento parece que estamos mucho hablando habitualmente de la necesidad de alianzas público-comunitarias, ¿no? Para poder avanzar. El indicador compuesto que hemos diseñado, lo hemos hecho bueno, en el marco de este proyecto y lo estamos testeando en Fuenlabrada. Hemos cogido de base la escala que mide la seguridad alimentaria, la FAO, pero hemos incorporado otras medidas que no estaban, como la participación, la dependencia en supermercados convencionales. O sea, hemos tratado de incorporar esas externalidades que tiene el sistema alimentario mercantilizado que no recoge el indicador de la FAO, aunque lo incluimos en alguna de las preguntas, como si tienen que dejar de comer por pagar el alquiler, o si tienen que dejar de comer por la inflación en algún momento, no dejar de comer producto fresco. Y también lo hemos diseñado en que no es simplemente consumir producto fresco, sino intentar de que sean, las preguntas están todas orientadas a que sea producto fresco, local, de temporada, porque claro, tú puedes consumir producto enlatado, pero no tiene la misma calidad nutritiva, ¿no? Entonces, bueno, pues lo estamos testeando, pero la idea es que cuando lo hagamos en Fuenlabrada, pues tener ese indicador para que se pueda utilizar en otras ciudades o en otros territorios. La idea que tiene el indicador es que junta las 5 dimensiones que expliqué anteriormente y esto te da un valor y en este valor pues te puede aparecer que una persona es vulnerable porque es muy dependiente al mercado o a estos grandes supermercados, o que es una persona que tiene seguridad alimentaria cubierta pero tiene problemas de participación. Bueno, pues es como que te da con un valor, pues puedes decir en qué franja puede estar ese grupo poblacional. Esto sobre todo está muy orientado pues, para que luego los ayuntamientos que están desarrollando políticas alimentarias realmente incorporen esta perspectiva. El indicador no está pensado solo para hacerlo con mujeres, sino población en general. Lo que pasa es que queríamos hacer como este primer grupo con mujeres. No sé, sí. Bueno, a ver, estaba aquí haciendo memoria porque hemos tenido como muchas visitas y reuniones con muchos tipos de entidades sociales. Has preguntado concretamente por partidos si había alguno que estuviera teniendo interés. En sus programas electorales ya publicados de últimas elecciones, me consta que Sumar lo introdujo, quizás no como propuesta, pero lo mencionó en su programa electoral, e Izquierda Unida también como propuesta. Ahora, en el transcurso del proyecto, que lleva funcionando con personas adquiriendo alimentos desde el mes de noviembre, o sea, llevamos súper poco tiempo, hemos recibido visitas tanto de Sumar a nivel estatal como de Izquierda Unida a nivel estatal y del municipio de Getafe y la Comunidad de Madrid, y también de Más Madrid. Y hemos participado en jornadas también de Más Madrid Compromiso con Getafe, y del Ayuntamiento de Getafe vamos a participar en una dentro de poco, además en el marco de la Red de Municipios por la Agroecología. Y también vamos a participar en un encuentro de propuestas programáticas para la Comunidad de Madrid e Izquierda Unida.
O sea, desde luego interés está generando, sobre todo en los partidos de izquierdas. Luego, iniciativas que esté habiendo a nivel del Estado español, de momento que sepamos, la nuestra es la primera, pero yo tengo como bastante certeza de que en Cataluña se van a poner en marcha 1 o 2 iniciativas en breve. Y yo tengo la esperanza de que haya más dentro de poco, porque en Francia hace nada cuando nosotros empezamos con la idea del proyecto eran muy pocas, cuando pusimos en marcha el proyecto creíamos que era 50 y hace poco en un encuentro que hemos coincidido por nuestro empleo con gente de Vía Campesina, nos hemos enterado que había 100 en Francia. Entonces, yo creo que, bueno, cosas pequeñas espero que se puedan reproducir en el Estado español en poco tiempo. Y luego estaba haciendo también memoria. Bueno, yo en mi vida militante, igual que otro compañero del supermercado cooperativo, participamos en Biolibere, pero nuestro empleo, el que nos da el sueldo, somos empleados en un sindicato agrario que es COAG, que hace poco ha celebrado su asamblea que celebra cada 4 o 5 años, la semana pasada, y se ha introducido en la ponencia de política agraria la seguridad social alimentaria como propuesta transformadora y de tracción para transiciones agroalimentarias justas, que es una cosa es una de las organizaciones profesionales agrarias reconocidas por el Ministerio de Agricultura a nivel estatal y creo que no se me escapa ninguna. Si luego me acuerdo de alguna más, te la digo. Igual también hay gente trabajándolo desde soberanía alimentaria y el Instituto Beyond Growth, que está vinculado con todo el foro de más allá del crecimiento. Y, de hecho, va a salir un informe que se titula, no sé cómo se va a titular, es Supermercados Cooperativos, pero en realidad es como una vía para trabajar la seguridad social de la alimentación. Ellos hablan de la alimentación, porque son así. Y sí, y la verdad es que en otros territorios sí que yo creo que pronto se replicará. Y lo que preguntabas de cómo entre la autonomía y las políticas público-comunitarias, o sea, Madrid Agroecológico cuando se creó era para articular iniciativas que no dejaban de estar bastante atomizadas para mejorar nuestra capacidad de avanzar hacia una transición, pero con un foco muy fuerte de incidencia política y de la idea esta de la coproducción de políticas públicas. Entonces, eso está como en la esencia de la plataforma. Otra cosa es que, por ejemplo, en el proceso de asambleas con grupos de consumo, les cuesta mucho ver esto. O sea, están muy en sobrevivir y organizarse y dices, pero tú no te das cuenta de que buena parte de nuestros problemas vienen porque las políticas públicas están favoreciendo el otro modelo. O sea, que es que si no cambiamos el modelo a través de lo estructural de las políticas públicas, no vamos a dejar de estar en la precariedad, en los márgenes. Otra cosa que también está pasando es que fruto de las dinámicas de expulsión de la población de los barrios centrales, está habiendo más grupos de consumo en la periferia de lo que había antes. Y esto es una oportunidad tremenda. O sea, porque nos están echando, pero significa que nos están acercando hasta que a esta gente, o sea, que del centro se va a la periferia y en realidad no va a dejar de pasar que de esa periferia también se les expulse más allá. Pero si estamos conviviendo, pues es un espacio de oportunidad muy grande para generar estas alianzas que hablaba Miguel Ángel. Porque, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, yo no puedo resistirme, también tengo 3 preguntas, una para cada una. Las voy a lanzar aunque el tiempo apremia, pero bueno, para Carolina tendría muchísimas preguntas también de carácter metodológico, pero bueno, tengo la sensación que podemos hablarlo, ¿no?, en otro espacio, por el tema de las encuestas, por el tema del indicador que decía José, de cómo tú hablabas de un valor. Bueno, me gustaría, a veces los valores de los indicadores no dicen mucho si no se comparan con, entonces, bueno, apartamos, digamos, el aspecto metodológico. Y una cosa que sí tenía un poco curiosidad es, has hecho como hincapié en que cuando has implementado los talleres y cuando habéis generado la idea de este proyecto,
teníais como en la cabeza la necesidad de poder trabajar, de entrar a trabajar con los colectivos de estas mujeres vulnerabilizadas, marginadas con un determinado tipo de condición socioeconómica, también, digamos, de nacionalidad, etcétera. Y me gustaría saber si ha habido o qué tipo de, o sea, cómo habéis logrado acercaros, hacer que se involucrasen de alguna manera y se acercasen a la necesidad, ¿no?, de participar en esos tipos de dinámicas y de talleres. Con María, muy brevemente, sé que esto daría para mucho, comentar un poco desde, tú empezabas comentando desde 2015 todo el proceso que se ha empezado a raíz del Pacto de Milán, el impulso de la mesa de seguimiento y la primera estrategia para el Ayuntamiento de Madrid, que era una cosa espectacular, había mucha ilusión, mucho proyecto volcado ahí. Luego se ha pasado a una segunda estrategia un poquito más fría, más quizá enfocada a otras cosas. Entonces me gustaría saber un poco cómo valoras esa segunda estrategia y qué se espera, o sea, dónde se ha quedado la cosa, porque si no recuerdo mal, la segunda estrategia llegaba hasta 2025. Y para Iria, bueno, es súper interesante siempre desde que se comentaba o que empezó a hablar de seguridad social alimentaria también Gustavo. Es una idea potente, ¿no? Quizá compleja también, ¿no? Pero muy potente, y yo creo que ahora que mucha gente está pensando, está volcando ideas ahí, creo que es un momento oportuno y maravilloso para poderlo aprovechar y para profundizar en ello. Sin embargo, sí que tenía entendido, bueno, tú has comentado que habéis recibido, estáis bajo el foco mediático totalmente, ¿no? Ojalá. Eso me lo parece. No, pero también de determinados colectivos o partidos más sensible o potencialmente más sensible. Y tenía entendido y quería saber si es una cosa que en prensa había leído que el 27 de mayo, bueno, a lo largo de mayo había un grupo parlamentario, Sumar, precisamente había presentado una proposición no de ley sobre la seguridad social alimentaria y que, bueno, está tenido un recorrido. ¿Ah, sí? Pues no lo sabía. ¿Sabes? Es positivo. Entonces, era un poco como comentar contigo si era una cosa que había sido el resultado ya, y me parece como muy relevante, ¿no?, después de este tiempo que habéis tenido la oportunidad de reuniros, presentar el proyecto, hacer que mucha gente se acercara de determinados colectivos políticos. No creo que Vox haya prestado mucha atención. De momento no, pero todo se puede aprovechar, todo se puede aprovechar. Entonces, bueno, quería saber un poco de ti, ya a este punto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo todo lo que costó, sin embargo, lo del tema del desperdicio y todo lo que costó se empezó, ¿no?, si no recuerdo mal, con una proposición de ley, etcétera, etcétera, y todo lo que costó y recorrido que hizo eso. Entonces, me llamaba como mucho la atención que ya si hubiera un grupo, se hubiera lanzado a hacer una propuesta no de ley. Pues esto era un poco todo. Pues contesto yo. Bueno, en Fuenlabrada ha sido bastante fácil poder hacer los talleres. De hecho, quieren que hagamos muchos más, pero bueno, a mí de momento no me da la vida. Lo primero que hemos hecho es ir a la mesa de convivencia, que es un espacio que se reúne trimestralmente en Fuenlabrada y agrupa a todas las asociaciones que tiene el municipio. Entonces, bueno, pues haber participado de la mesa de convivencia, explicarles el proyecto, el interés, pues ya teníamos gente que quería que fuéramos a hacer los talleres. Luego he hablado con todas las concejalías del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que me conocen porque llevo mucho tiempo trabajando allí, sobre todo pues con la Concejalía de Bienestar, pues para poder ir a los centros de día y estar con las mujeres jubiladas y poder trabajar con ellas. Con empleo para los talleres de desempleadas que hay, pues poder hacer ahí uno de los talleres o varios, en las juntas de distrito también.
con el Parque Agrario de Fuenlabrada tiene 2 iniciativas, que es tiene una finca experimental de buenas prácticas, que es agricultura ecológica, y toda la producción que sale de ahí no se puede vender, entonces se dona a dispensas solidarias. Entonces, claro, hay mucha relación con las asociaciones, entonces es fácil poder tener ahí contacto, pues con, sobre todo, que esto no lo he mencionado, los talleres no se hacían con personas concretas, sino casi siempre eran representantes de asociaciones también, esto es importante. Hay mucho tejido asociativo en Fuenlabrada, o sea, Fuenlabrada tiene muchas políticas públicas y mucho tejido asociativo, entonces, con poco que quieras hacer, es un municipio que es fácil trabajar este tipo de actividades. Entiendo también porque tienes un conocimiento bastante profundo de esas articulaciones. Vale, la estrategia 1 y 2 del Ayuntamiento de Madrid. Pues mi lectura es que aparte de las instituciones, que la institución como abstracto no es real. Al final depende mucho de las personas concretas que hay detrás de cada área de gobierno. Entonces, la estrategia que se aprobó, que se diseñó con el gobierno de Carmena, llegó el PP y mantuvo la estrategia, porque cayó en tardaron mucho en saber quién asumía esa responsabilidad, pero cayó en las competencias de una persona que realmente estaba muy alineada, o sea, que era Ciudadanos y era un profesor de la Politécnica, realmente. Luego, para la siguiente estrategia, cambiaron como el enfoque y pasó de ser una estrategia a veces demasiado poco, era muy ambiciosa o muy ilusionante, pero no estaba concretada. Y la segunda sí que fue un trabajo muy grande con las áreas de gobierno. Querían que si algo aparecía es porque se habían comprometido a hacerlo. Y estaba ahí. Lo que pasa es que en el transcurso de su aplicación cambió a quien se le estaba asignada la estrategia y quien la asumió no tenía ningún interés y es muy fácil dejar que simplemente las cosas pasen, dejan de convocar, lo que era la mesa de seguimiento se convirtió en un foro que supone que era mejor porque era más abierto, con más entidades, más participativo, y la mesa de seguimiento se quedó como intra-ayuntamiento con intradepartamental, que es muy importante que tengan un espacio de coordinación entre departamentos. Eso no sé cómo ha seguido, pero el foro nunca lo volvieron a convocar. Entonces, tampoco hemos tenido músculo para responder a eso. O sea, pues se acabó el año pasado y el último año no se ha hecho nada, pero no hemos tenido capacidad de reclamar, que también es bastante significativo. Parte de este proceso de articulación de grupos de consumo y alternativas es que necesitamos volver a tener músculo. O sea, si no... Y además creo que incluso, ¿y por qué nos iban a hacer caso? Bueno, pues es que tenemos que estar organizadas, con las ideas claras, saber dónde hay que incidir y demostrar eso, que no somos 4 colgadas. Pero entiendo que desde 2025 luego es que ni siquiera desde 2025 realmente se acabó. Sí, y suerte que no han borrado todo los archivos del mundo público. ¿Qué nos puedes decir sobre la presunta proposición? Bueno, he visto un artículo, no lo sé, o sea, yo voy a contactar con la gente que tenemos contacto para saber si realmente se ha hecho. Si se ha hecho, pues estupendo, porque nosotras, uno de los objetivos del proyecto es hacer incidencia política, porque al margen de que esta política pública sirva para reforzar proyectos como Biolíbere, que todos los proyectos agroecológicos, salvo momentos estelares breves, vivimos en la precariedad absoluta y en la cuerda floja siempre, al margen de eso, yo es que tengo como muchísima confianza en que es una propuesta política pública que puede transformar los sistemas alimentarios haciendo alianzas entre colectivos muy diferentes y generando también como ilusión, porque si se consigue implementar. Es que además ahora viene un periodo electoral en el que se van a poder hacer propuestas y esta propuesta se puede empezar a hacer ya a nivel de pilotos y en municipios, o sea, en lugares pequeños, y creo que es una oportunidad de oro. Entonces, por supuesto, nosotros vamos a todos sitios que nos inviten,
todavía no nos hemos visto en la obligación de rechazar ninguno. Es que lo digo por esto que has dicho antes, como Vox no se acerca. Pues igual se acerca, porque también se ha acercado al término soberanía alimentaria. Sí, sí. En un momento, quiero decir que luego la terminología y los conceptos son, claro, bueno, y es un riesgo, pero también está bien como que otra gente los coja, los manosee, los pilotos también son para que cada territorio lo adapte. Los proyectos pilotos que a mí me han llegado que pueden implementarse en Cataluña, creo que no van a tener nada que ver con el nuestro. Nosotros hemos visto uno muy parecido al nuestro, pero no igual en Bélgica. En Francia cada uno está haciendo cosas distintas y se puede hacer con voluntad política y con dinero. O sea, eso es importante, porque una cosa es que esté en documentos y otra cosa es el compromiso de decir, pongo tanto. Y realmente la financiación que nos ha dado Caraso no es tanta y se pueden hacer muchas cosas con poco dinero que den lugar a la generación de informes, que esta es una de las cosas que estamos haciendo, para decir, oye, de verdad, se puede hacer esto, en esto hemos fallado, en esto podríamos mejorar, y es que, bueno, yo tengo como mucha confianza en que esto puede ser una posibilidad. Y además hay que hacer esa lectura también. El otro día en una jornada que teníamos de Más Madrid se hablaba del tema de los mercaurantes, de Mercadona, de estas comidas preparadas y tal. Y claro, yo decía, joder, es que la pena es que se está haciendo cosas desde lo privado, porque claro, decían, es que claro, han sabido leer que a la gente le falta tiempo, tal. Vale, independientemente de que el objetivo sea hacer ese cambio que nos permita tener más tiempo, la realidad es que ahora desde empresas privadas se están haciendo apuestas por facilitar determinados accesos a alimentaciones que se están haciendo desde lo privado. Joder, hágase desde lo público, se pueden hacer comedores públicos, se puede dar dinero público para proyectos. No hay más que ir a determinadas partes del Estado en las que se están poniendo dinero gracias a determinados gobiernos municipales para cosas públicas que están cambiando el mapa alimentario y de derecho a la alimentación. Entonces, bueno, me voy a enterar de eso de la PNL me llamaba muchísimo la atención, pero podría ser, porque nosotros estamos a tope hablando con mucha gente. También, visto el horizonte electoral próximo, claro, me parecía como muy llamativo. Bueno, vamos a cerrar aquí estas cuartas jornadas y nos vamos a dar cita en 2 años, esperemos que sean ahora 2 años, en la quinta jornada de justicia alimentaria. Gracias a todas y todos por estar aquí con nosotras. Gracias.